Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Qué bueno estar de nuevo juntos en este miércoles, con el otoño aquí en nosotros que está llegando, en el otro continente, más la primavera, el verano, que es otro más calor y acá está viniendo más el frío. Y así nos queremos preparar y seguir preparando. ¿Cómo fue? ¿Cómo está siendo esta mañana? ¿Cómo nos damos cuenta que está de alguna manera eh, influyendo o ayudándonos en el día a día, sobre todo de estas rutinas matutinas, cuando nos levantamos, cuando dejamos a las 4 de la tarde, cerramos los grupos, que notamos, o sea, ¿qué notamos? Porque se supone que esta ejercitación cotidiana nos ayuda a ejercitar el estar presentes, el estar despiertos, esta conciencia espiritual que se despierta, que se despliega. Y de esto se trata. La neurociencia dice que si hay un entrenamiento así continuo de por lo menos 21 días, ya es posible como un cambio en el formato, en la rutina, para incorporar estos hábitos. Por eso nos gusta llamar rutinas de bienestar, porque nos conectamos con el bien, con este deseo, con esta intención de ser mejores, de estar mejor, de estar bien. Y nosotros, los que somos creyentes, estas rutinas de bienestar son nadie mejor que Dios, fuente de todo bien, para, para ayudarnos. Entonces ahí lo ponemos como este camino de recogimiento, de recogernos, de estar atentos, de la dispersión a la atención. Y, y estamos con estas lecturas de que nosotros hablamos. Me gustaría en las lecturas de hoy poder ver cómo se une lo que nosotros creemos de lo que dice Jesús con personas que dicen, pero yo no creo en Jesús, o no creo, no me identifico con la iglesia, no creo. Aquí en el Evangelio dice, Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza, no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Vamos a intentar hoy, y me gusta porque, bueno, es justo coincidente en esta página de Instagram que yo quisiera, no sé, que llegue a todas las personas, también a los que no creen, y especialmente a los que no creen. Porque, ¿por qué? O sea, ¿quién es Jesucristo? O sea, nosotros hay personas que creemos en Jesucristo con nombre y hacemos una comunidad de los que creemos en Jesucristo. Pero escuchamos que Jesucristo dice, yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero a los cuales yo también les anuncio, y yo también vine para ellas. ¿Cuál es este anuncio que, como nos dice Jesús, el Padre le envió y ordenó? Jesucristo vino para este anuncio? Y es el orden del amor que tenemos todas las personas inscritos en nuestro corazón. Es como esta ley interna. Hay algo que es por creación, que nosotros a lo mejor no lo queremos llamar, a los que no creen, a lo mejor no lo llaman padre, pero no podemos negar, es un hecho,
que hay una especie, una raza, una condición, que es la humana, y que tiene sus mismas características, o sea, somos de una misma condición, así como hay otras especies que tienen sus mismas características, su misma naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza afín a todos los humanos. Entonces podemos decir que todos tenemos algo que nos une a todos y entre todos. Y nosotros los creyentes decimos, bueno, es el Padre. El Padre es el que crea, hay un alguien que es el creador y que dota de vida y de identidad a cada especie. Pero que en esa dotación del ser, todos participamos, todos estamos llamados a ser uno en el ser. Y después cada ser tiene su cualidad, su condición, su propia naturaleza. Pero todo ser viviente participa del ser, todo lo que existe tiene un ser, que le es propio y que le da identidad. Y nosotros decimos que hay una fuente de donde brota el ser. Algunos lo llamarán que es el Big Bang o el no sé qué, que dio origen a la evolución de y habrá causas físicas y químicas de evolucionistas. Y antes la ciencia estaba como muy separada de lo que era la religión. Y hoy cada vez se acerca más porque se, o sea, ha aparecido de una manera como mucho más explícita o manifiesta lo que es el misterio de la vida. Ya no tanto la normativa acerca de la vida, sino el misterio de la vida. Estamos todos frente al misterio de la vida. Y en la tradición espiritual se llama la mística, es ponernos así, inclinarnos frente al misterio de la vida, al misterio del ser humano, esta conexión con el misterio, con lo que no sabemos. Y ante este misterio nos inclinamos los místicos frente a la espiritualidad, esta dimensión sagrada, pero también los científicos. Y ahí hay un punto de unión donde hoy los científicos, todo lo que es de distintas disciplinas de la ciencia, no solamente de la neurología, sino podemos hablar de la física, o sea, de la astrología, de la energía, o sea, de tantas disciplinas o ciencias científicas o alternativas, que todavía no tienen el postulado de la ciencia, pero donde hay estudiosos, investigadores, que se inclinan y se sienten como apasionados en la búsqueda, en encontrar respuestas acerca de este misterio de la vida y se inclinan frente al misterio. Entonces, ¿en qué coincidimos? Coincidimos en que hay algo que nos excede, que nos trasciende, en esta dimensión trascendente del ser humano, que el ser humano no se completa a sí mismo, que hay algo que lo trasciende. A esa trascendencia le damos como muchos nombres, pero es una trascendencia que tiende o que seduce, o sea, atrae, ¿no? Porque inspira, porque tiene algo para ser descubierto, para ser revelado, que todavía desconocemos, y en las personas tenemos esta tendencia a buscar, a encontrar respuestas, tenemos esta tendencia a la luz, a la verdad, al bien. También vemos que en el ser humano hay otras oscuridades, malas intenciones, y también está en el ser humano estos movimientos que la persona se busca más a sí misma y entonces se enreda en sí misma y en intereses más mezquinos, que esto otro que tiene mucha fuerza, que es el bien y el bien en donación hacia el otro. Entonces, ya sea que nosotros a este bien, por eso las lecturas de hoy dice, yo vine a traer luz, o sea, el centro del ser de la persona es luminoso, pero para llegar a esa luz, nosotros, las personas, tenemos que atravesar la zona de oscuridad, el no sé. El científico, cuanto más humilde es, más puertas se le abren a la sabiduría. Pero si piensa que ya sé todo, sí, se le acaba su búsqueda. Pero si está en algo que está por descubrirse, en algo que no sé, entonces se le abren las puertas a poder encontrar algo que no sé,
Entonces esta condición de humildad, de alguna manera es oscura. Entonces, entonces es para inclinarnos ante el misterio, se necesita humildad. Reconocer que hay una luz que me excede, que hay y dentro de mí hay como tendencias que buscan más luz acerca del misterio de la vida. Hoy tantos quieren más luz acerca de esta pandemia. Y también vemos que hay teorías más conspirativas que nacen de intereses mezquinos y que no sé qué, las habrá, pero nosotros no estamos para mirar eso porque nosotros no hemos elegido eso. Entonces las personas que a lo mejor sí, eso podría ser que sea cierto, pero de todas maneras eso no quita el afán de otras personas al servicio del bien, de buscar algo que ponga fin a esto que afecta a tantas poblaciones. Entonces hay como una tendencia que busca el bien, que busca la verdad, que busca la belleza, que busca un estar bien, un bienestar, pero eso es inherente a la naturaleza humana. Y eso que es inherente a la naturaleza humana es lo que nosotros decimos que el Padre, el Creador de todo lo que existe, envía, ¿no?, a la creación, a la humanidad, a toda la creación, como esta voz para recordar este orden. O sea, Jesucristo no viene más que, es como una segunda creación, viene a recordar este orden que se había desordenado, para volver a reformar, a transformar esto que se había. Entonces, por eso él dice, yo vengo a hacer lo que el Padre, el mandato del Padre, lo que el Padre ya mandó, la ley que ya el Padre puso en el corazón humano. Y vine a traer luz. Y yo no vengo a juzgar, porque ya a la persona, a nosotros nos juzga esta ley que está escrita en nuestros corazones. Es esta palabra escrita la que nos va a juzgar el último día. Cuando en el último día nosotros estemos en la luz, vamos a ver con claridad cómo ha sido nuestra vida. Y nosotros mismos vamos a saber dónde estar. Porque si nuestros ojos, nuestro ser no está adiestrado, no está para estar en el bien, vamos a seguir rechazando el bien como lo hemos rechazado en la vida. Por eso este buen morir es, es, es aprender al buen vivir, ¿no? A estar bien, a darnos cuenta de estos malestares que los provocan y si nosotros podemos contribuir a este bienestar. Entonces hay un punto donde lo que nosotros creemos, pero es que lo creemos realmente, que Jesucristo es la vida y tiene palabras de vida para todos. Y vemos con pesar que muchas veces en la iglesia no lo hemos sabido hacer, y en vez de ser causa de que todos puedan ver que Jesucristo realmente es para todos, porque de verdad viene a dar una palabra de vida a este anhelo que late en el corazón de todo ser humano, lo hemos anunciado, lo hemos entregado desde un lugar más provocativo, más excluyente, o más. Entonces, y además de que esto es así, y no para culpabilizar, es como el estadio de la humanidad, así lo pudimos recibir. Y así fue, porque estos evangelizadores somos nosotros. O sea, así nosotros lo fuimos entendiendo, así nosotros pudimos hacerlo. Por eso a lo largo de la historia, como humanidad, podemos pedir perdón. Uy, sí, esto lo hice, pero no me di cuenta. No lo hice con mala intención. Lo hice pensando que hacía un bien, porque así pensaba. Como el pensamiento va evolucionando, como evoluciona la persona, es como si la humanidad fuera una persona. Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Cuando era adolescente pensaba cuando era un adulto fundamentalista. Cuando vamos en la madurez podemos darnos cuenta, y lo muy caprichoso, y podemos darnos cuenta y podemos nosotros pedir perdón o ser perdonados. O sea, vemos que en nuestra propia historia Jesucristo, ¿no?, el Señor de la historia, puede resignificar la historia, y nosotros somos testigos de eso. Y por eso volvemos a la historia,
porque sabemos que no es punto y punto final, sino que este hecho del pasado puede ser resignificado y tiene un sentido en mi vida presente hoy. También en la humanidad. En la humanidad estos hechos terribles y pasados están para ser resignificados, para pedir perdón, para verlo de otra manera, y esto es lo que la Iglesia ha tratado y sigue siendo nuestro desafío, de qué manera incluimos a las poblaciones más vulnerables, a los pueblos originarios, bueno, tantos desafíos que tenemos culturalmente, y que en un momento actuábamos así, pero ahora nos damos cuenta que podemos actuar de otra manera, que ese modo de actuar hoy nos parecería mal, hoy no actuaríamos así. ¿Por qué? Porque tenemos otros recursos, es otro momento del crecimiento también de la humanidad. Hoy no evangelizaríamos de la manera con que se evangelizó hace 500 años. Y no solamente hace 500 años, hoy no quemaríamos, hoy no existiría la Inquisición, y sin embargo la Inquisición pues, se pensó que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Entonces el poder ver en esta historia de la humanidad que hoy estamos en un momento que es tan apasionante, tan apasionante. ¿Por qué? Porque hay como un común denominador de que todos estamos en búsqueda. Es como si a toda la humanidad se ha despertado esta conciencia espiritual. Como que todos estamos mucho más sensibles y abiertos a esta dimensión espiritual de la persona. Antes no se hablaba de espiritualidad. Y esto no es mucho antes, nosotros, en nuestra generación. Yo soy testigo, yo llevo en mi vida y en mi cuerpo las cicatrices de esto. O sea, es algo tan reciente. Somos una comunidad fundacional de poder decir esto sí y esto de esta manera. No solamente nosotros, sino tantas comunidades que se han alzado en la iglesia y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia como voz de que había una búsqueda de una espiritualidad, de una dimensión espiritual que no encontraban en la iglesia. Entonces se fueron a Oriente, se fueron al budismo, entramos en relación con el budismo, muchos sacerdotes, muchos monjes, a ver estas sabidurías de Oriente que tenían que decir qué habíamos perdido en Occidente y qué de Occidente podíamos dar al Oriente, cómo podía ser ese diálogo, cómo podíamos enriquecernos, ¿no? En estos dos pulmones que antes estaban tan divididos. Entonces creo que es un momento de que estas palabras de Jesús vine a traer luz para iluminar toda tiniebla, y el que cree en mí, cree en aquel que me envió. O sea, cuando buscamos la luz, ya estamos creyendo en Jesús y estamos creyendo en el autor de la luz. Cuando buscamos la verdad, ya estamos creyendo en Jesús y estamos creyendo en la fuente de la verdad. Entonces es un momento donde parece que estamos como si algo se hubiera explotado o estallado y dispersado. Y sobre todo desde la Iglesia Católica, es como que entró en una crisis, hubo escándalos, y hoy, ¿qué nos volvió a unir y a reunir? A todos en la Iglesia con ecuménicamente, con nuestros hermanos separados, cristianos y con otras religiones, y de vuelta el amor. ¿Por qué? Porque es algo que está en nuestra naturaleza, hay un orden, esto que está escrito, que el amor nos mueve, nos pone en movimiento, nos despierta, es esta solidaridad. Y creo que por eso estamos viviendo un momento apasionante, porque descubrimos esta dimensión espiritual. El amor es espiritual, el amor es eterno, el amor permanece. Y en el amor nos estamos encontrando, más allá que lo podemos nombrar de distintas maneras, pero no dudamos de que habita en el corazón del ser humano, habita en el centro del ser humano. El amor, la luz, la verdad, que rechaza, no había que me rechace, porque esta palabra, y es la que anuncia Jesús, es la misma que lo va a rechazar. O sea, cuando nosotros rechazamos el bien, la verdad, eso mismo nos va a juzgar a nosotros. ¿Qué nos va a juzgar? El bien que no hicimos, el amor que no dimos, va a ser nuestro juicio.
Y está la pedagogía tan increíble de Jesús, es que pudo resumir todo este orden impreso en la naturaleza humana en el amor. En el amor a Dios, o sea, a lo que nos trasciende, para recordar que no somos nosotros, que nosotros no nos completamos a nosotros mismos, sino hay algo que nos trasciende, que nos excede, que llamamos Dios, pero si no es Dios, es a algo que exceda a la misma persona. Ese amor, esa honra a Dios, al hermano, al prójimo, a cualquiera, no al mío, al cercano, al familiar, a cualquiera, al prójimo, al que esté cerca en ese momento, y a ti mismo. O sea, esa genialidad. Y en eso se resume toda la ley, o sea, toda la ley escrita en nuestro corazón se resume en la ley del amor, porque la ley del amor tiene ya de por sí un orden, el orden del amor. Está puesto en los mandamientos, en este mandato, que es primero Dios, esto que me trasciende, y después el honrar mi origen, mis padres, el reconocer mi verdadera identidad, quién soy, el estar presente y desde ahí hacer mi aporte a la creación, a este momento de mi existencia, porque yo he sido creado con un sentido, para un aporte, por eso el trabajo, el entregarme, enriquece tanto a mí porque es un quehacer que se une al ser. Y tiene sentido, y por eso mi vida tiene sentido, nuestras vidas tienen sentido. Y si yo no la doto de sentido, me deshumanizo. Y lo que da sentido a mi vida es el amor. ¿Y cómo se expresa el amor? En la entrega, en el servicio. ¿A quién? A esto que me excede, que puede estar como nombrado, manifestado en los valores absolutos, en el bien, en la verdad, en la belleza, en la unidad. Es algo absoluto, porque nadie, ningún ser humano es poseedor de la verdad, pero tiende hacia la verdad. ¿Y por qué yo entonces puedo amar estos valores absolutos? Porque en la medida en que yo me oriento a esto que me excede, se despiertan en mí tendencias que me dan este entendimiento nuevo, esta sabiduría, donde yo estoy tendiendo a algo que me habita, pero al mismo tiempo me excede. Es mío, Sí, de alguna mente es personal, es mío, es inherente a mi naturaleza, pero al mismo tiempo me trasciende. Esto es como el absoluto otro, o lo absoluto. Y después está el hermano, el par, al cual en la orden del amor es también amarás a tu prójimo y a ti mismo, o sea, sin descuidarte. Entonces digo, este camino que nos da Jesús es un camino de luz, de vida, por eso dice de salvación, esto al ser humano lo humaniza, lo salva de no ser humano. Y cuanto más humanos somos, más Cristo somos. Ahí encontramos nuestra verdadera identidad, y nuestra verdadera identidad es Cristo. Pero esto nosotros lo sabemos porque tenemos esta revelación, pero la persona que no sabe se da cuenta que cuanto más humano, más desarrollado, más entero, más íntegro, más desprendido está, más sabio está. Y eso lo podemos ver en las personas sencillas, que tienen una sabiduría, una solidaridad, algo y a lo mejor ni lo conocen a Jesucristo, no han oído hablar nunca de Él, pero fueron fieles a este orden interior, a Dios. Nunca me voy a olvidar cuando, que muchos de ustedes la conocieron, a Cheli, esta cubana, que fue algo tan providencial y que vino y estuvo sirviendo en la casa de retiros durante tanto tiempo. Ella nació con la revolución, el mismo año, o sea que no tuvo catequesis, pero su madre, estaba prohibidísimo hablar de Dios, le enseñó a estar dentro de ella, a respetar ese orden, a pararse, a hacer una pausa y preguntarse y escuchar esta voz. Bueno, increíble toda la pedagogía, esta genialidad de esta madre cristiana, pero pro Dios, y como fue tan fuerte la persecución en ese primer tiempo, que esta mujer no tuvo nada. Cuando llegó aquí, finalmente, con toda una cosa muy, muy providencial, llegó el 20 de enero,
y el 20 de enero del año anterior yo la había encontrado en Cuba. Un museo, bueno, algún día les podré contar la historia, muchos de ustedes la saben. Un año justo, o sea, los ciclos, ¿no es cierto? Los ciclos. Y fue inmediatamente en febrero al gran encuentro de comunidades, al JEDEC. Y allí, cuando escuchó hablar de Dios, bueno, fue tal la emoción de esta mujer, el llanto, la gratitud. Decía, yo siempre lo tuve en mi corazón. Ahora sé que esto que me enseñó mi madre, esto que me entregó, de entrar dentro de mí, de escucharme, de seguir siempre esta voz de adentro, del bien, una mujer de una integridad, este era Dios. Y ahora lo conozco. Increíble. A los 9 meses murió. Un infarto masivo, habiendo venido ella y traído a su hija. Pero ella conoció a Dios y pudo reconocer que siempre había estado en su corazón y que ella siempre lo había seguido sin conocerlo. ¿No es impresionante? Bendito sea, bendito sea, Señor, porque es así. En el ocaso de la vida, dice Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. El amor es el que nos juzga. Por eso el amor nos une y nos reúne, y en nosotros nos habita la fuente del amor, que es la fuente de la vida, es el ser, es en el mapa de nuestra célula, es este séptimo espacio. Y el amor nos revitaliza, nos descansa, nos recrea, nos lleva a este sexto espacio, que es el corazón, que es el lugar donde tenemos que tomar decisiones, ver si queremos elegir vivir desde el amor. Y vivir unidos, respirar desde el amor, que es el amor, es el bien, es la belleza, es la unidad, que nos une a este espacio del ser y nos une entre nosotros, entre todos, en toda la creación, nos hermana. Por eso, bueno, es muy grande este misterio, el amor. Por eso nosotros en este camino al corazón que elegimos esta radicalidad del amor y donde podemos estar juntos, católicos, cristianos de todas las confesiones, agnósticos, recalcitrantes o indiferentes, judíos, musulmanes, las religiones más originarias, todos podemos estar unidos en el amor. El amor nos une. El amor es un patrimonio común y podemos aprender todavía a amar. Tenemos toda la vida para aprender a amar y amarnos entre nosotros. Y el desafío es amarnos en la diversidad de razas, de cultura, de religión, de sexualidad, en la diversidad de estado. Nadie es superior a nadie, no por tener un estado de vida soy superior. Y durante años hemos puesto estados de vida superiores, rangos, jerarquías. Hay jerarquías en las funciones, por supuesto que sí. Hay un orden, es la organización, nos tenemos que organizar, pero no en el ser. La única jerarquía del ser es el absoluto, es Dios, es el eterno. En los demás somos todos hermanos. Y lo más increíble es que Dios mismo, Jesús, se hizo hermano, se hizo servidor de todos, o sea que Dios se abajó y al mismo tiempo quiso ser Dios y hombre para mostrarnos esta dimensión tan única y tan sagrada de Dios con nosotros. Es algo muy grande. Entonces, ¿cómo entre nosotros nos vamos a poner unos más arriba, otros más abajo? Y ese es el aprendizaje, y en esta cultura nos toca lo que nos toca. Nos toca cómo miro a mi hermano. Lo miro por lo que hace. ¿Por qué lo valoro? ¿Con qué ojos lo miro?
Y es esta dimensión espiritual, esta conciencia espiritual cuando crece y se expande, que despliega la inteligencia espiritual, que nos da esta capacidad de ubicarnos y de poder elegir bien siempre. Nos hermana. Y esto la vida misma nos enseña. Estamos en una época, como decía, que estamos como humanidad más despiertos a la espiritualidad, y también la contemplación, la meditación, el silencio, la escucha. Y las crisis, los desafíos, claro que nos despiertan, nos urgen a tener que elegir, a salir de estas zonas de confort, a veces perversas, que son más que zonas de confort, son zonas de sonambulismo, de estar dormidos a la vida, porque el sano confort, si nos dejamos confortar, reconfortar por Dios, nos mantiene despiertos a la vida. Ahora, si nosotros nos creamos nuestro propio confort, estamos mal encaminados. Dios es el que nos conforta, que nos reconforta, nos conforta y nos reconforta. Así que nos quedamos con esta palabra y este salmo. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Que haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en toda la tierra se reconozca su dominio, su señoría, su reinado y su victoria entre las naciones. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicias y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo amen todos los confines de la tierra. Nos vamos a quedar con esta bendición de esta luz que se derrama sobre nuestro rostro, nos bendice, nos ilumina, nos da esta luz que nos penetra, nos hace brillar y desde dentro resplandece y podemos irradiarla. Y podemos ser luz para otros, porque ustedes son luz, pero no para que la escondan, sino para que brille. Y que al ver la luz de estas buenas obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y podemos abrazar nuestras tinieblas, porque el lugar donde Jesús elige para plantar su luz son nuestras tinieblas. Entonces no tenemos miedo a la oscuridad, porque ahí está tu luz. Podemos tener una experiencia de oscuridad, pero con Dios no estamos nunca oscuras, porque Él es nuestra luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.